Bueno, ya estamos de regreso en Onda Digital Noticias, en Peruanos Emprendedores. A esta hora de la tarde nos acompaña el doctor Luis Sánchez, cirujano y especialista en cirugía de obesidad y laparoscópica. ¿Cómo está, doctor Sánchez? Bienvenido, un gusto saludarlo. Mucho gusto también. Primero que todo, darle las gracias por la invitación y bueno, ya no a poder responder todas las inquietudes del público. A usted, en los últimos años hemos visto cómo el tema de la obesidad en personas adultas ha ido aumentando cada vez más. Problemas hormonales, desorden alimenticio, lo cual ha llevado a generar en algunas personas enfermedades graves o demasiado graves, ¿no? En algunos casos la obesidad mórbida, que es uno de los principales. ¿Cómo viene actuando el tema y cómo ha ido avanzando el tema de la cirugía y la laparoscopía en este sentido? Bueno, primero que todo, para agregar un poquito a lo que usted ha mencionado, en realidad hoy en día la obesidad se considera una epidemia mundial. Tanto así que en el año 2012, si mal no recuerdo, la OMS lo cataloga como una enfermedad. Y todo ello pues deviene producto de los malos hábitos nutricionales que hoy en día nosotros como personas no sabemos realmente elegir lo que es saludable y lo que no es saludable. Hoy en día la cirugía bariátrica, que son todos los procedimientos quirúrgicos determinados para poder resolver la obesidad, es el único tratamiento que ha demostrado verdadera eficacia. Muy al margen del tratamiento conservador, como puede ser el tratamiento nutricional, dietético, el tratamiento farmacológico. Todos ellos, si bien es cierto, logran que el paciente pueda perder peso, pero no en la magnitud que un paciente obeso necesita perder. Y que es también a la larga muy tedioso, porque en algunos casos puede demorar hasta años, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, los pacientes que llegan al consultorio normalmente son pacientes que han intentado mucho tiempo tratamiento nutricional, dietético y farmacológico. Y bueno, pues y luego de este tiempo de no ver resultados es que se animan a visitarnos en nuestro centro de obesidad para poder darle solución a su problema mediante procedimientos quirúrgicos. Yo conozco, y no sé si hay más, relativamente dos factores: la obesidad, que puede ser por el tema hormonal, y la obesidad por el tema del desorden alimenticio, en el que a veces se suele caer. Lo que sucede es que no hay una sola causa para determinar la obesidad. La obesidad es multifactorial. Intervienen tanto factores sociales, factores hereditarios, el factor ambiental es muy importante. El tema es el hábito nutricional con el que somos formados. Sepa usted que nosotros como seres humanos somos los únicos seres vivientes que a nuestras comidas tenemos que agregarle azúcar para probarlo más rico, más delicioso. O sea, endulzamos las cosas para poder sentirlo más agradable. Ningún ser vivo hace eso, ¿no? Lo come sus alimentos tal cual. Entonces, en realidad el azúcar es una de las creaciones alimentarias más peligrosas que ha podido crear el hombre, valga la redundancia. Hoy tenemos casos extremos en el tema de obesidad. Hay niños que tienen 8 años, 9 años y ya están obesos demasiado, que ya tienen algún tema, algún problema, porque esto no solamente en algunos casos te va a afectar el corazón por el tema de la grasa, pero no solamente eso, porque también esto te produce descalcificación de los huesos, ¿no? ¿Quiénes son? Son los niños candidatos para el tema de la cirugía laparoscópica o para la cirugía de obesidad. En realidad, la cirugía bariátrica, el rango de edad ha ido incrementándose. Correcto, el espectro del paciente que puede ser sometido a este tipo de cirugías ha ido aumentando. Inicialmente se hablaba de los 18 años, cuando el paciente, digamos, tiene cierta mayoría de edad, hasta los 65 años. Hoy en día ese rango se ha ampliado, inclusive hay ciertas discusiones
en algunas sociedades de cirugía bariátrica de otros países, en la cual ponen como rango superior hasta los 71 años. Ya. Y se sabe que hay países, aquí mismo en el Perú, donde se intervienen pacientes de menor edad a los 18 años, ¿no? Pero esto tiene también que ver mucho con en el tema de los adultos, ya adultos mayores, con el tema también de que pueda tener un buen funcionamiento del corazón, el tema de la presión, ¿o no tiene nada que ver esto? El paciente con obesidad normalmente viene con otras comorbilidades, con otras enfermedades que son producto de la misma obesidad. Llámese diabetes, hipertensión arterial, hígado graso. Son pacientes que vienen en su gran mayoría con problemas en las articulaciones. Sí. Entonces, esas complicaciones también se resuelven cuando el paciente logra perder peso luego de someterse a este tipo de cirugías. En ese caso, Luis, ¿qué es lo que va a pasar? Llego yo, estoy pesando más de lo que tenía que pesar, estoy pesando 180 o 200 kilos, ya tengo una dificultad total para caminar, no puedo hacerlo solo, ¿no? Tengo que tener un tratamiento especial. ¿Puedo ser fácilmente candidato a la cirugía laparoscópica o tengo que cubrir ciertos requisitos? Claro, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Lo primero que hacemos nosotros cuando nos llega un paciente al consultorio es determinar su índice de masa corporal y tratar de catalogarlo si encaja en la definición de lo que es obesidad mórbida. La obesidad mórbida se define como aquel paciente que tiene un índice de masa corporal, un IMC, mayor de 35 y acompañado de alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, o aquel paciente que tiene un índice de masa corporal mayor de 40, sin necesidad de tener alguna comorbilidad, alguna enfermedad relacionada con la obesidad. Ya. Estos pacientes son catalogados como obesidad mórbida y son criterio absoluto para que se sometan a una cirugía bariátrica. Ya. Es el único tratamiento que en este tipo de pacientes ha demostrado resolverles de manera eficaz su obesidad. Perfecto. Me revisaste, yo ya soy un candidato a la cirugía bariátrica. Llego a quirófano y ¿qué es lo que me van a hacer? Bueno, normalmente existe un sinnúmero en realidad de cirugías para lograr que el paciente pierda de peso. Sin embargo, a nivel mundial son dos las cirugías que se vienen desarrollando en mayor frecuencia o que han demostrado en todo caso mayor efectividad. Uno es la manga gástrica y otra es la cirugía del bypass gástrico. Cada una tiene sus propias ventajas y desventajas. Cada una tiene sus propias peculiaridades y no todo paciente con obesidad mórbida es candidato a manga gástrica y tampoco no todo paciente es candidato para un bypass gástrico. Hay ciertos criterios que nosotros los logramos determinar a lo largo de la evaluación de cada paciente, así como también durante el análisis de sus respectivos resultados de sus exámenes del laboratorio como los endoscópicos. Ya, entonces puede ser la banda o la manga gástrica, ¿no? Ahora, ¿quiénes? Hay un tema que es muy, muy importante. Hay muchísima gente que tampoco puede ser candidata a esto, ¿no? Claro, o sea, los pacientes que salen del criterio que le mencioné de obesidad mórbida, hay ciertas controversias porque hay quienes están operando pacientes con un índice de masa corporal entre 30 y 35. En algunos países está contraindicado, está prohibido, en otros países están respaldados. Lo que sucede es que todavía no se han hecho estudios que sean concluyentes para poder ampliar el espectro de pacientes que pueden ser candidatos a este tipo de cirugías. Por ejemplo, en otros países europeos fundamentalmente, hay pacientes diabéticos y no son obesos y se someten a este tipo de intervenciones básicamente para manejar el tema de la diabetes, no por el tema peso, sino por el tema diabetes. Es por eso que hoy en día este tipo de cirugía se amplió su nombre, es cirugía bariátrica porque el objetivo es hacer que pierda peso el paciente, y metabólica porque resuelve los problemas metabólicos ocasionados por la obesidad. ¿Cuáles son esos problemas metabólicos? Los que ya le mencioné hace un momento: claro. Diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, el hígado graso, entre otros.
En ese centro de obesidad, ¿todas las personas necesariamente pasan por la cirugía o también hay tratamientos alternos en caso no puedas ser candidato a una cirugía? No, por supuesto, también hay tratamientos alternos para aquellos pacientes que no cumplen con los criterios. Algunas veces me llegan pacientes, por ejemplo, que tienen un índice de masa corporal de 28 y quieren someterse a este tipo de cirugías, y yo les digo que bueno, estos no son candidatos, que no los podría operar, que opten por otro tratamiento. ¿Qué pasa, Luis, si operas a uno que tiene su masa corporal entre 25 y 28? No es lo recomendado porque las guías mundiales lo prohíben. Entonces, lógicamente, nosotros los médicos tenemos que ceñirnos a las guías internacionales. Y las guías internacionales, hay una entidad a nivel mundial que es la IFSO, ¿no?, que se encarga de regular la conducta del cirujano que se dedica a este tipo de cirugía para con los pacientes. Muy bien, vamos a ver unas imágenes, por favor. Esta es una paciente que, por ejemplo, después de 3 meses logra perder aproximadamente 20 kilos. El proceso de esta cirugía, vale la pena mencionar, los resultados totales se ven después de 1 año. Es progresivo, correcto. La primera cantidad de peso, el máximo peso, se comienza a perder en los primeros meses, si bien es cierto. Luego la velocidad de la pérdida de peso disminuye. Pero esta es una foto, ¿no?, en un primer control de una paciente que se sometió a una cirugía. Mira, ahí la podemos ver, ¿no?, con un cierto cambio. Actualmente esta paciente ha perdido aproximadamente 40 kilos. Ahí había perdido 20 kilos, actualmente ha perdido 40 kilos. Probablemente en algún momento podamos compartir sus fotos. Sí. Este es un banner que se encuentra en el consultorio de nuestro centro de obesidad, localizado en el Hospital Solidaridad de la Victoria. Estas son la relación, el daño que puede provocar la obesidad en los diferentes órganos del cuerpo, ¿no? La obesidad es una enfermedad sistémica que puede dañar muchos órganos, ¿no?, como el corazón, el riñón, el cerebro. Entonces este es un gráfico que nos está mostrando eso. Y es una puerta abierta también al cáncer. Por supuesto, ¿no? La obesidad hoy en día es un factor de riesgo que incrementa para diferentes tipos de cáncer. Esto es una parte del estómago que hemos extirpado en una paciente que se sometió a una cirugía de manga gástrica. En la manga gástrica se extrae aproximadamente el 80% del estómago. Ese es el 80%. Así es como termina la cirugía, ¿no? La cirugía se realiza con mínima invasión. O sea que hoy día ya no necesitas abrir a una persona con 5 puntos, listo. Así es, como lo puede ver, hay 5 cortecitos del grosor de un lapicero. Son cortes mínimos que al paciente le permiten irse de alta inclusive al día siguiente. ¿Ya? Se van con mínimas molestias, se van caminando, con relativas molestias tal vez, pero que son controladas por los medicamentos que le damos. Esta es otra imagen que muestra el material que usamos para poder, si se puede decir, seccionar, cortar el estómago y dejarlo al mismo tiempo sellado. Las especies esas como de acero que ven son las grapas, es la sutura mecánica que se usa. Coger, ¿no? Así es. Este es un gráfico que nos muestra de manera explícita en qué consiste la cirugía de manga gástrica. Se realiza un corte en forma vertical en la longitud de todo el estómago y sale aproximadamente el 80% de todo el volumen gástrico, ¿no? Este estómago que ha quedado dentro, que ya ha quedado reducido a un 20%, ¿puede volver a crecer nuevamente o ya no? Por supuesto que sí. El estómago es una membrana fibroelástica compuesta por 4 paredes, ¿no? Una de sus paredes del estómago es de consistencia muscular, es tejido muscular, y por tanto tiene la capacidad de poder volver a elongarse, a recuperar el tamaño que tuvo anteriormente si el paciente no sabe seguir las indicaciones de la nutricionista, si se desordena, si es un paciente que muchas veces pierden peso, llegan a alcanzar su peso ideal pero se confían
y ese chip de cambio de hábitos nutricionales lo pierde y se vuelve a desviar en el camino del desorden, sí, con los hábitos nutricionales, por supuesto que puede volver a crecer ese estómago. ¿Puede volver a operarse o ya no? Sí, por supuesto que sí. Hay alternativas para ese paciente que reganó peso. Se puede intentar nuevamente hacerle una manga gástrica, que se le llama una remanga gástrica, o se puede convertir a un bypass gástrico. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde encontramos el Centro de Obesidad, de Cirugía de Obesidad y la Laparoscopía? Nos ubican en el Hospital Solidaridad de la Victoria, en la avenida Mancocapa 218, en el consultorio de cirugía general. Ya, ahí los encontramos ustedes, ahí pueden ver ustedes, o también en el Facebook como Dr. Luis Sánchez, _medio cirugía de obesidad y laparoscópica para cualquier tipo de información. Y en el tema de separar una cita con usted, ¿a qué teléfono? Pueden llamarme directamente al 997884294. Ahí están ustedes para que ustedes puedan ver, o si no, en el Hospital de la Solidaridad en La Victoria. Esto está muy cerca de la Plaza Mancocapa, si no me equivoco. Así es, a 2 cuadras. A 2 cuadras de la Plaza Mancocapa. Doctor Luis Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos abierto un poco más los ojos, y hay oportunidad para que la gente vuelva a tener su peso normal sin ningún tipo de complicaciones, ¿no? Sí, bueno, gracias también a ustedes por la invitación. Invitar a todos los pacientes que pudieran estar sintiendo el malestar de la obesidad, los estragos de la obesidad, pues nosotros tenemos nuestras puertas abiertas para poder servirlos y poder resolver sus problemas. Llanos a cualquier paciente que con toda confianza se puedan acercar al consultorio, donde nosotros gustosos trataremos de darle una solución a su problema. Muchísimas gracias, ha sido el doctor Luis Sánchez del Centro de Obesidad, de Cirugía de Obesidad y Laparoscópica. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Regresamos, no se muevan.